Entonces, ahora nos toca hacer el reciclaje del protocolo de abdomen, ¿ya? El protocolo de abdomen es una modalidad o un protocolo que pareciera ser bastante simple, pero en realidad no es tan simple porque tenemos alto conflicto fisiológico. ¿Qué conflicto fisiológico tenemos en esta zona? Por el simple hecho de estar en la región de abdomen, blurry. Lo más, ¿qué otra cosa? Interfaces de materia muy bruta, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Ghosting. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Yo creo que uno de los más importantes en el momento de hacer es ¿ya? ¿Qué ghosting? Pero uno más que dependemos de algo o de alguien. Ya, que eso lo puedo corregir. Pero hay algo más en el protocolo de abdomen, que a diferencia del protocolo de neuro, el protocolo de columna, que yo me la voy rebuscando para hacer el examen, pero aquí es 50 y 50. ¿Con qué tengo que lidiar en este proceso? Movimiento del Con el paciente, ¿no? paciente. Y tengo que lidiar al paciente cuando hago un protocolo de abdomen, sea escáner o eso. Apnea, ¿cierto? Tengo que medir apnea. Por lo tanto, la apnea es un factor fisiológico muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender si el examen se puede hacer, no se puede hacer y bajo qué condiciones lo voy a poder hacer, ¿cierto? Bien, entonces, dado este conflicto, nosotros podemos hacer, a diferencia de tomografía computada, que nosotros le pedimos fase inspiratoria para poder adquirir la imagen, ¿cierto? Entendiendo que la imagen por tomografía computada es un examen muy rápido, ¿cierto? La adquisición no dura más de 10 segundos, 15 segundos, mucho, cuando incluimos pelvis. Si es solamente región abdominal, no demoraríamos 5 segundos, 3 segundos en el tipo de 16 canales. En el caso de la resonancia, nosotros tenemos más conflicto por el simple hecho de tener que depender del paciente y además es un proceso bastante largo. No es lo mismo una fase de escáner que una fase de secuencia básica en resonancia magnética. Así que para la anterior, nosotros vamos a ocupar dos modalidades de adquisición. O en fase apnea, o sea, pedirle al paciente que aguante la respiración. Recomendado fase expiratoria. ¿Por qué la fase expiratoria y no la inspiratoria como se hace en la región? Entonces, ya está. Ya. Rayman. Ya que la fase inspiratoria puede ser poco regular, o sea, puedo hacer una insuflación como puedo inspirar poquito, ¿cierto? Y en la fase inspiratoria yo puedo botar todo el aire. No, siempre me queda un volumen residual. Entonces, con mucha fase inspiratoria que realice, en algún momento voy a quedar con un residual. Ese residual se mantiene constante. Es por eso que se sugiere la fase inspiratoria que la fase inspiratoria en resonancia magnética. Y la otra dependencia es hacerlo con gatillado respiratorio. ¿Y qué significa que fuera con gatillado respiratorio? ¿Qué significa el gatillado respiratorio? Se requiere la infección solamente cuando el paciente está en una apnea respiratoria. Ya, hay una apnea, pero la fase respiratoria, ¿qué es en sí mismo? Ustedes lo vieron al menos en el video. En el primer video sale. ¿Qué es el gatillado respiratorio? Es la sincronización de la fase expiratoria del proceso respiratorio del paciente. Eso quiere decir que el gatillado, ¿cierto? Que es un encinchado que nosotros ponemos alrededor del paciente, que puede ser de dos tipos. El sistema de acordeón con movimiento de aire en su interior, que lo ocupa General y lo ocupa Philips. Y también, al igual que Siemens, al igual que Philips, tienen un detector que se pone a nivel abdominal, ¿cierto? Que va midiendo la fase respiratoria por sistema de escaneo de radiofrecuencia, ¿ya? El gatillado respiratorio por aire, que ustedes lo vieron en el video, no voy a poner la clase de abdomen, pero en el que vieron en el video es literalmente un espacio de caucho metido con aire en su interior y ese movimiento de aire uno lo va homologando la fase inspiratoria y expiratoria, ¿ya? En cambio, los sistemas de sensor son sistemas de emisión de radiofrecuencia que literalmente se tiran más radiofrecuencia y nosotros vamos viendo el efecto oscilante del efecto de radiofrecuencia que va produciendo en el paciente.
Aparte de ese método, hay que tirar más sal por los momentos de curso de radiofrecuencia local. ¿Ya? El patología respiratorio por este efecto de acordeón es cuántica, es que habitualmente están hechos para pacientes adultos, por lo tanto es poco viable en pacientes menores de 20 kilos hacia abajo. ¿Ya? Bien, entonces dado ese conflicto, vamos a revisar que las imágenes de protocolo de abdomen en sí mismos son muy complejas. De hecho, son súper repetitivas. Es muy raro que usted se encuentre con un protocolo distinto. Es uno de los pocos protocolos que se replican en todos lados. El mismo protocolo en todos lados. Aquí viene la empresa del tecnólogo para ver cómo sacar el examen sin tener que solicitarlo con anestesia o que el paciente no pueda operar, sobre todo los abuelitos o los pacientes pediátricos o los pacientes de mayor edad. ¿Ya? Bien, entonces, para el protocolo, ¿nosotros requerimos preparación para este examen o no requerimos preparación para este examen? A diferencia de la otra modalidad que hemos hablado de preparación, el neuro necesita preparación. ¿Requiere ayuno para el medio de contraste? Ayuno así como el yodo. No. No, se sugiere un ayuno de 2 horas, de 1 horita, pero los medios de contraste que ocupamos acá en resonancia no tienen efectos adversos como si los encontramos en tomografía complicada. Pero, dada la incidencia de algunos efectos, se sugiere 1 hora, 2 horas de ayuno. Sin embargo, en el protocolo de abdomen, la cosa cambia. ¿Requiere preparación para un protocolo de abdomen? Sí. ¿Qué requisito necesito para hacer un protocolo de abdomen? En este caso sería Dieta blanda, ¿cierto? Para disminuir el movimiento peristáltico y así disminuir este tipo de artefacto. Glurgin, autónomo o mecánico. Mecánico. A ver, todo. ¿Qué tipo de artefacto voy a corregir con la dieta blanda? El glurgin autónomo. Eso. Estaba pensando en la cabeza. Bien, ¿y qué otra cosa más voy a pedirle? Aparte de la dieta blanda. Acá nos ocupamos medicamentos. Que ocupan el protocolo de Tennis, que lo vamos a ver la próxima semana. La bucapina ahora es poco la mina, pero acá no es necesario el medicamento. Pero si requiere otra cosa, tomar agua. El agua es para tomografía computada, ¿para qué? ¿Para qué se le pide ingesta de agua? Para entender las paredes de la cámara gástrica, ¿cierto? Acá en resonancia, ¿qué pasa si le damos agua? Una, aumenta el SAR, ¿cierto? Porque no hay contenido de agua. Y dos, va a brillar demasiado y por lo tanto puede dar algunas estructuras de interés químico. ¿Ya? Así que en el protocolo de abdomen al de eso no administramos agua para la dispersión de la cámara gástrica. De hecho, este estudio no está indicado directamente para el estudio de la cámara gástrica. Es el escáner que va a causar las patologías tumorales gástricas. Pero necesita otra preparación que es similar a la de escáner. ¿Qué necesito? Ayuno, chiquillo. Tenía una dieta de seguir. Idealmente el ayuno nocturno. O sea, tu examen idealmente tiene que ser celebrado en la mañana para aprovechar el ayuno y tratar de impactar lo menos posible en las condiciones clínicas del paciente, sobre todo si es diabético, si tiene alguna condición metabólica. ¿Ya? Entonces, ir hablando, ayunos al menos de 4 horas, ¿cierto? Y obviamente vamos a empezar a podcast en este protocolo. Esto ya muy importante. Sí, por lo tanto, tenemos que solicitar creatinina, ¿cierto? Bien, entonces ya sabemos los conflictos fisiológicos de esta zona, ya sabemos los tipos de preparación, las formas de adquisición que pueden ser en apnea, combativa o respiratoria, ¿cierto? Vamos a ver que hay algunas secuencias que no pueden gatillar la respiración por el tipo secuencial y va a requerir administración de bienestar. Incluso los pacientes que tengan condiciones críticas, tenemos que pedir este examen. Ok, al paciente, ¿cómo lo vamos a posicionar? De cuello supino, idealmente con cabeza o con pies hacia adelante. Con los pies hacia adelante. Siempre el paciente tiene que quedar más cerca al ventanal de comando para, en caso de algún inconveniente o evento adverso, tener vía directa de comunicación con el paciente. ¿Cierto? Y la bobina que nosotros vamos a ver, ¿cuál sería? El abdomen. ¿Cierto? Más el gatillado respiratorio que tenemos que aplicar. Verán una de administración, no la hemos comentado en neuro porque no es explícita la granula que nosotros llamamos acá, pero acá sí necesitamos un calibre en específico. ¿Qué calibre ocupamos acá para la granula? Para la instalación de vía periférica. 18 será necesario un 18.
20, 22. A ver, más grande necesario. Y aparte que los volúmenes que manejamos acá son bajísimos en comparación a la topografía computadora, ¿cierto? Bien. ¿Qué estructuras anatómicas tenemos en esta región? Brazo, intestino, ¿cierto? Riñones, páncreas. Por lo tanto, este tipo de órganos tiende a tener mayor contaminación o menor contaminación. Depende. ¿Cuánto porcentaje de agua tiene el hígado? Pregunta la ChatGPT. ¿Cuántos componentes hídricos tiene el hígado? Amontemos. ¿Qué quieren acontar? Mucho gracias, 7. No, eso. Cantidad de agua del hígado. Cantidad de agua del hígado. ¿Lo buscó? 70, 75, más o menos que como el de músculo, ¿cierto? El del vaso. Pero le está cantando, así no va. Profe, ¿está compartiendo algo? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? ¿No se está compartiendo? No, profe. Porcentaje de agua del vaso. 75%. 75%. ¿Se está viendo la pantalla a todo esto? No, parece que no. Chiquillos, No, profe. online. No, no se ve. No se ve, profe. Ahí sí, ¿Ahora? sí se ve. ¿Sí? Ahora deberían estar las imágenes de abdomen. ¿Las pueden ver? Sí, ahora sí se ve. Súper. Y gracias al Sergio por avisar. Bien, entonces si se están dando cuenta, hay mayor componente de o hay menor componente de la presentación. La siguiente pregunta que uno debería hacerse al momento de aplicar un protocolo de abdomen. ¿Qué tipo de patologías son los que se frecuentan en esta área? Más amplio todavía. Quistes, tumores y... O sea, procesos infecciosos, inflamatorios y tumorales. Es lo que buscan. ¿Ya? Ahora, la primera línea de estudio en abdomen va a depender del estrato poblacional, o sea, si adulto pediátrico, si pediátrico, ¿cuál es la línea de estudio? La primera línea de estudio para un paciente pediátrico de abdomen. Una ecografía. ¿Tiene un paciente adulto? Tiene una eco siempre y cuando no haya compromisos infecciosos. Porque si estoy viendo un cálculo, por ejemplo, para ver una pancreatitis lejos, el escáner, pero si estoy viendo cálculos biliares, por ejemplo, se me conviene la ecografía. Va a depender del diagnóstico diferencial. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos la preponderancia acuosa de los órganos y las condiciones patológicas que yo voy a buscar de recurrencias en esta área, ¿qué condensación es la que va a predominar en estos estudios? T2. Nuevamente. Ya vemos que la resonancia es que esta parte, en verdad, son de dos distintas formas que yo voy utilizando para ver cada uno de los procesos patológicos. Entonces, como nosotros vamos a partir aplicando potenciación de dos, ¿cierto? Para uso, y es el área donde se va a encontrar con este tipo de secuencia. ¿Qué secuencia? El seno escotofrénico. Una secuencia gradiente. Si tuvieran una secuencia gradiente, como dicen aquí en los chiquillos online, ¿cómo se verían los senos escotofrénicos? ¿Borroso o no borroso? ¿Borroso? No. Ustedes tienen los parámetros en el volumen que les pasé, los chiquillos que están online, les dejé en el chat, en clase de calma. ¿De cuánto es el TR? 17 y tanto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué familia estoy? Espineco gradiente. Espineco. Y de las espineco, considerando que estoy en abdomen, ¿cuál sería? Una
faz turboespíneco. No habíamos hablado de la faz turboespíneco. Hace rato ya como que no habíamos olvidado un poco de la faz turboespíneco. Pero aquí está. De hecho, la faz turboespíneco deberían encontrarlas en los protocolos de aviones. ¿Ya? Ahora, ¿se pueden encontrar con colegas que hacen faz turboespíneco en tórax? Por supuesto que sí. Aunque lo ideal, cuando vean mi video de tórax, y aquí va a sacar pecho paloma. No es lo mismo un tecnólogo que hace un tórax con familia turboespineco que un tecnólogo que hace consecuencias gradientes, secuencias faz turbo, porque no optimiza las técnicas turbo. ¿Ya? Entonces pueden encontrarse en tórax, se pueden, obviamente en abdomen, y en algunos casos se pueden encontrar en pene, pero mayoritariamente los protocolos de abdomen parten con secuencia faz turboespineco. ¿Y por qué se trabaja con faz turboespineco? Una es más rápida, ¿cierto? ¿Cuál es el principio físico de la faz turboespineco? ¿Qué tipo de llamado tiene? ¿Principio físico, se acuerdan? Ya, entonces, ya, sí, ¿y qué decía el Singleton? Lleno todo el espacio acá, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál era la potenciación de prevalencia de esta secuencia? De 2. ¿Puedo hacer un T1? No. No. A menos que baje la matriz a un 2 por 2, cosa que no es bien, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a partir del protocolo de abdomen con secuencia faz turboespineco, ¿cierto? Obviamente van a estar potenciadas entre 2. Y si se fijan, vamos a partir con un plano coronal. ¿Por qué es importante el plano coronal? Porque nos va a dar una mirada muy generalizada de lo que está pasando en la región pulmonar, ¿cierto? En la región abdominal alta y parte de la región abdominal baja, parte de lo que alcancemos a ver, ¿cierto? Y la segunda razón por la cual nosotros hacemos un protocolo de abdomen es porque va a ser nuestro radio de referencia para poder hacer las planificaciones desde el plano axial. Porque el plano de estudio diagnóstico en los protocolos de abdomen es el axial. ¿Ya? Y si se van dando cuenta, el neuro, ¿cuál es el plano de preponderancia? Axial, y ahora abdomen, axial. No va a ver en pelvis, también va a ser axial. Entonces hay ciertas cosas que se van repitiendo en los protocolos y hace que todo uno vaya hilando cabo y uno pueda deducir. Y aquí voy con esto, y cuando estén en la zona en el toque cierta imagen, hay cierta imagen que ya saben los protocolos, por lo tanto van a saber el tipo de secuencia que se está empleando. ¿Ya? Bien, utilidad del plano coronal, entonces, planificación para los ejes axiales, siempre existe una lista general de lo que está pasando a nivel abdominal, y eso que incluye evaluación de el cuerpo vertebral, ¿cierto? Los psoas, que son todo un tema, sobre todo en cuadros infecciosos, como cagosis, ¿cierto? O Hopkins, ¿cierto? Siempre el compromiso de los psoas, entre otras consideraciones que pudiésemos encontrar en este escenario. Y para arriba, ¿qué nos podemos encontrar? Para arriba, en la región pulmonar, ¿qué nos podemos encontrar? Pues estas pequeñas cositas, como por ejemplo, ¿qué es esto? Lo que estoy viendo ahí. Una cosa poca. Un tentempié. Peor. Va por ahí. Y la metástasis que produce, ¿qué producen las lesiones oncológicas pulmonares? Aparte de exudado. Derrame pleural, pues chiquillo. Este es un derrame pleural. Cualquier derrame pleural, de ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Bien, entonces nos da una idea muy general de lo que está pasando como primera instancia, ¿cierto? Bien, después vamos a partir con esto imágenes. Y vamos a tener un pool bien bonito. ¿Por qué? Porque vamos a tener arriba esta, acá esta, por lo tanto,
Tenemos en la imagen superior izquierda de la pantalla, ¿qué potenciación es? De 2. Y la secuencia de base, ustedes tienen los parámetros en los computadores. Paso al volumen. O sea, de las famosas síntesis. Bueno, ahí me entienden. Bien, la imagen superior derecha de su, digamos. En el video usted cuando menciona síntesis, ¿son plásticos? Sí, son plásticos. Bien, la imagen superior derecha de su pantalla. Potenciación De de 2. Secuencia de base. Pueden hacerse en 2 modos. Los tecnólogos que somos un poquito más avanzados, nos damos el lujo de ocupar una secuencia turbo. Nos damos el lujo. ¿Por qué? Porque hay que utilizarla bastante por los conflictos fisiológicos que tenemos en esta zona, para disminuir los arteriales. Porque si se fijan, esta imagen, si la comparamos con la imagen de la izquierda, ¿qué se nota más a diferencia de la que está a la izquierda? El artefacto de Lewis, ¿cierto? O si no puedo optimizar la secuencia, ¿cuál tendría que ocupar? Una más turbo, pero tiene algo especial. Saturación, gracias, ¿cierto? La imagen que se encuentra a la izquierda de su pantalla, esta, la que está los chiquillos online, ¿qué potenciación es? Un T1 y secuencia de base, ya tiene un parámetro ahí. ¿Qué TR tiene? Por lo tanto, ¿qué secuencia es? Gradiente de qué tipo? Incoherente, ¿cierto? ¿Y qué tiene especial esta imagen? Es una imagen semicanchina. ¿Cómo se llama? Intanchina, pero la secuencia, ¿cómo se llama? Fuera de Dentro, fuera de fase, ¿cierto? Y la secuencia favorita de la profe. Difusión, no puede faltar la difusión de la mente. Bien, ahora vamos a ir viendo las utilidades clínicas que tiene cada una de estas imágenes. Estos dos síntesis. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los órganos tienen una preponderancia importante de agua. Por lo tanto, ¿en qué potenciación yo debería estudiar la morfología de estos órganos? Si el porcentaje de agua supera el 70%, entonces sí o sí tengo que evaluarlas en T2. Y aquí es lo rico de esta modalidad de diferencia de tomografía computada, que no vamos a negar, chiquillos. Cuando nosotros vemos un protocolo de abdomen, ver la intensidad, perdón, profe Cristian, no tenemos nada, nunca escáner, pero comprenderán que ver las distintas densidades en los órganos se dificulta bastante, ¿cierto? Sin embargo, en resonancia no es así. Y si se fijan, hay pequeñas, bueno, esto es un caso súper patológico, pero hay ciertas variables que se dan en los órganos y va a depender del tipo de metabolismo que tenga el órgano, ¿ya? Habitualmente, el hígado, si bien es cierto, tiene un porcentaje alto de agua, ¿qué funciones cumple dentro de la especie? Porque tienen funciones, pero las más importantes, las del hígado. Desintoxicación, sobre todo fines de semana largos. ¿Qué esa cosa más hace nuestro querido hígado? Tienes el dentis, para el procesamiento de la grasa. ¿Qué otra cosa más hace el hígado? Sobre todo cuando están en la universidad y como el súper balanceado y le compran la cantidad de los que es como una grasita, pues, síntesis de glucosa, ¿cierto? Y ¿cuáles son las patologías de preponderancia en el hígado dado ese escenario? Hepática. Primero se almacena en el hígado y cuando ya hay mucho, ya se va a las regiones de reserva. La buena vida, la poca vergüenza, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué tipo de metabolismo, qué condiciones celulares van a tener los hepatocitos? ¿Qué funciones celulares van a tener? ¿Qué organelos se van a ver desarrollados? Sí, hablemos de organelos. retículo endoplasmático Retículo. ¿Y por qué es importante el retículo endoplasmático rugoso? Por las proteínas, por la exportación proteica. ¿Y qué proteínas exportamos a nivel hepático? Bien. Por lo tanto, ¿cómo
¿cómo yo debería ver la diferencia en el hígado versus el riñón? ¿Cómo es la señal del hígado versus el del riñón? Más hipointenso. Por lo tanto, en un T1, ¿cómo debería ver el hígado respecto al riñón? Más. El hígado respecto al riñón lo veo hiper. Y eso se basa principalmente al componente lipídico, al componente proteico y al componente glucosa que está inmerso en este órgano. En el T1 se ve más hipertensión. Lo normal es que en el T2, si lo comparo con el T1, vamos a poner en la parte. ¿Te fijas? El hígado tiende a brillar más en el T1 que en el T2. Y eso por el componente. Es por el componente proteico, por la presencia de glucosa, y no por la presencia de lípidos que está alojado en el hígado, asociado al alto metabolismo rugoso, asociado a la composición principal del hígado. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿por qué es importante este patrón? Porque hay algunas patologías como acumulación de hierro, como cromatosis, ¿cierto? O alguna condición hematopoietica sistémica puede cambiar las señales del hígado. ¿Ya? ¿Dónde van a usarse los cambios de señales de hígado? En el T2, que por lo tanto, en presencia de hierro, ¿qué debería pasar? ¿Debería ver más oscuro o menos oscuro? Más oscuro. ¿Y en el T1 qué debería pasar? Debería verse más hiperintenso. ¿Ya? Y otro nos vamos a ver el vasito. Bueno, vasito que aquí se ve medio extraño, ¿cierto? El vaso. ¿Cuál es la función del vaso? Funciones hematopoieticas, ¿ya? ¿Qué otras funciones tiene? El vasito nomás, sí. Todos menosprecian el pobre vasito. No sé, ayuda en la compensación de tensiones por el hígado. La semana pasada, la semana pasada les comenté que todos los órganos tienen un mejor amigo, el hígado. ¿Qué mejor amigo tiene? El vaso. El vaso. Lejos, porque cuando falla el hígado, ¿qué le pasa al pobre vaso? Le da esplenomegalia, porque cumple funciones secundarias. Entonces, cuando falla el hígado, al ratito empieza a aumentar el tamaño volumétrico del vaso. Nunca va a ser las funciones principales, pero sí le echa mano cuando está en apuro. Sobre todo en cuadros de cirrosis, estatosis, hepatitis, ¿cierto? Entre otras causas de estrés celular. Bien, ¿qué otra cosa nos vamos a encontrar a nivel proteico? Dentro de lo que se pueda ver. El páncreas. El páncreas, ¿cómo yo debería ver actualmente? Lo pongo en adelante que se ve acá. Pues ahí está. Mejor por el pase que se ve más delimitado. ¿Esto? No es intestino. No, no hay nada intestino. Es que la conexión que por ahí anda el páncreas. Por ahí se ve. Si nos pasamos esa conexión. Y aquí la tenemos. Por ahí. Por lo tanto, el páncreas, ¿qué funciones cumple? Producir hormonas, ¿cierto? Función endocrina. ¿Qué tipo de función? ¿Exocrina o endocrina? ¿Solo endocrina? Endocrina y exocrina. Recuerden que cada segmento pancreático tiene características peculiares celulares, ¿cierto? Y dependiendo de la zona vamos a tener cierta actividad hormonal. Por lo tanto, ¿qué tipo de componente celular o de órgano está desarrollado en este tipo de células? Dado que exporta hormonas, ¿y las hormonas de qué tipo son? ¿Proteicas o lipídicas? Importante eso. La insulina, ¿de qué tipo es? ¿Proteica? ¿Y el glucagón?
Es súper fácil aprenderse las hormonas lipídicas porque son solo 6. Son como 200 y tantas proteicas y las lipídicas son solo 6. Entonces, el glucagón, ¿qué tipo de hormona es? Antes de saber esa, te debería preguntarme, ¿cuáles son las 6 hormonas lipídicas? Para decir que el resto sean proteicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 6 hormonas lipídicas? Testosterona, estrógeno, progesterona. Ponte en el chat. Hormonas lipídicas, ¿cuáles son? Son las hormonas sexuales y faltan dos que a ustedes les encanta producir en cantidad industrial. Cortisol. Están pero bombardeados a punto de cortisol. Gracias a Dios, con las malditas, uy, no traía malditas. Con las malditas le he bajado un poco el cortisol, pero hasta por ahí no. Ya se me quedó en la forma. No me traje más. No, pero es porque no iba a comprar. Y me falta una, ¿no? No se hagan los locos. Cortisol y No la tengo. ya, y esa viene de otra. La noradrenalina y la aldosterona, chiquillo. ¿Y esa dónde se regulan el cortisol, la aldosterona y la noradrenalina? En las glándulas suprarrenales. Pues veamos las glándulas. ¿Dónde está la glándula? Ahí hay una. Esa. Chiquitita. Bonita. Ahora, la profe mucha pelota, porque ahí está la otra chiquilla, se la muestro ahí una se ve bonita, chiquitita. Y ahí hay una, ahí sigue un pelito, y por aquí, ahí se ve más bonita. Se ve la segunda chiquitita. Ya, ahora, ¿por qué es importante esto de saber de las hormonas que son proteicas o lipídicas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber el perfil de hormonas proteicas versus lipídicas acá en el domingo? Hablen con fuerza, chiquillos. ¿Qué es lo que les puedo decir? No. El trauma emocional, lo sé. Es difícil decir una respuesta que no está correcta. Para saber si está en secreto. Ya. ¿Y qué pasa? Mejor dicho, ¿dónde se producía el cortisol, la aldosterona y la noradrenalina? Ya. Si son de origen lipídico, lo produce la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa cuando hay tumores de las suprarrenales? No sé. ¿Qué produce en exceso la glándula suprarrenal? Porque hay un tumor. Cortisol. Por ende, ese tipo de tumores tiene más contenido de agua o más contenido de grasa. Por eso es importante saber dónde se producen estas hormonas lipídicas. Vamos a ver que el mismo perfil cumple para el protocolo de PEN que vamos a ver la próxima semana. Porque no es lo mismo la testosterona, que el estrógeno, la progesterona, las regulaciones hormonales que se producen a nivel ovárico y las lesiones tumorales asociadas al máster. Son altamente agresivas, sobre todo en pacientes jóvenes. Ya, pero no me distraigan. Bien, entonces, ya sabemos que el T2 cumple funciones morfológicas. Y como es un T2 y habitualmente los procesos patológicos son de causa inflamatoria infecciosa, también vamos a ver las patologías de origen inflamatorio. Al menos de una forma general, porque ¿dónde yo debería buscar los procesos inflamatorios infecciosos o tumorales? ¿Tenemos claramente imagen? No. Pobrecita que toma con el flan. Pero ahora se le quedó grabado. Ya antes de la difusión, el de dos pelados, Gradiente. tenemos de dos gradientes. No, con el estilo. Para la saturación que hay, sí. Buena pregunta. No, ¿Y qué sensación es? P2. ¿Y tiene complemento? sí, Técnica de saturación grasa. Está en el abdomen. Está en una zona de conflicto fisiológico. Y además que dependemos del paciente para lograr el examen. Por lo tanto, ¿me conviene hacer una estirada? No. A pesar que estamos en un foco amplio, ¿qué ojo? Se podría pensar eso.
Pero si yo hago un STIR, las probabilidades de artefactos son altas o bajas. Altísimas. Por lo tanto, ¿quién me conviene ocupar acá con el dolor del corazón? Dixon se demora mucho poco. ¿Es ventral? Es ventral, chiquillo. Y de hecho, todos los ejemplos de ventrales que les daba, la gran mayoría eran de abdomen, porque aquí se acusan las inhomogeneidades, estos manchones blancos que habitualmente nosotros encontramos en los protocolos de abdomen. Ventajas, que son técnicas rápidas, no aumentan casi nada en segundos, un segundo, 2 segundos, que es perfectamente tolerable con el paciente. Pero en contra, es que, ¿cuáles son las desventajas de las técnicas de saturación grasa? ¿Cuál es la gran desventaja de la técnica de saturación grasa? Que no corrigen la inhomogeneidad periférica, ¿cierto? Del ligante. Pues estaban bien al no entendieron nada. No. Bien, entonces, si yo estoy aumentando, o sea, si yo estoy aplicando técnica de saturación grasa, ¿qué es lo que quiero lograr? Aumentar la interfase de contraste, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre el D y el T2? ¿De la semana pasada? El tiempo de eco. ¿Qué pasa con el tiempo de eco? Que era más largo el del T2. Ya, ¿y eso qué me permitía diferenciar? Que la información. Ya, ¿y yo las puedo ver visualmente diferenciar? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, el agua sucia, ¿cómo se va a caer? Se va a ver más hiper o más hipo. En un T2 pasado. ¿Quién se relaja más rápido? ¿El agua sucia o el agua sucia? Por lo tanto, se va a ver más hiper o más hipo que la inflamación. Más hipo, ¿cierto? ¿Ejemplo de eso? ¿No te está poniendo acá, chiquillo? Este pequeño absceso, y si empezamos a aumentar un poquito más. No se ve nada. Y sí, estaría bien. Ah. Esos niveles que se ven ahí. ¿Puedo diferenciarlo o no puedo diferenciarlo? Sí, puedo diferenciar. Bien. Entonces, ¿qué voy a buscar en el T2 fasa? Procesos inflamatorios, infecciosos o tumorales. ¿Dudas o consultas? ¿Ninguna? Facilito. ¿Cuál era la técnica al final? Era speed. Speed, pues. Lejos, speed. Lejos, speed. ¿Y por qué el speed y no el fasa? Porque uno era. Uno llegaba a la señal de lejos. Ya, ¿y cuál llega a la señal del aire? El speed. ¿Y eso es producto de la angulación de cuánto? Bien. Entonces ya vemos la primera imagen, que es para estudio morfológico, ¿cierto? El dedo pasar para estudio patológico. Y ahora, secuencia. Gradiente incoherente, más conocida como dentro de fuera de fase. Está potenciada en T1. Por lo tanto, ¿qué podría haber en un T1 de abdomen? Grasa. Ejemplo claro, hígado graso, ¿cierto? Fíjate, por ahí en alguna clase, en algún laboratorio, un hígado graso. ¿Y qué otra cosa me puede usar el T1? Estamos a la altura del vaso. ¿Qué puedo buscar en un T1 que pareciera que se logra buscar el neuro y que lo conversamos en el neuro y le mostré una pelvis por ahí? ¿Qué andamos buscando con un T1? El neuro sí lo vemos, de hecho es un caso clarísimo de neuro. Buscamos morfología blanca versus la gris y patológicamente, ¿qué buscamos? Exactamente, hemorragia. ¿Y es probable que yo tenga hemorragia en la sección abdominal? Altísimas, altísimas. De hecho, tiene cierta recurrencia las hemorragias locales producto de infección o por tumores. ¿Y acá tendríamos opción?
estamos revisando el caso clínico que tienen asignado ustedes, así que la imagen T2 lo veo hiper, y aquí veo hiper respecto al parénquima local. ¿Qué será? Esto es agua, pero esto es... ¿Vale agua? Esto, estamos con T2. Acá, si yo veo sobre el T2, me dice, hay agua. Está patológico. Pero si yo miro el T1, ¿qué podría hacer? Estamos en el vaso. Quizás. Contenido mate. Pero eso es normal. No, por supuesto que es patológico. No estamos en el mejor de los casos. Pero, ¿y esa conexión que sale el del vaso o el de la glándula? Buena pregunta. De hecho, le vamos a dar una oportunidad porque este caso está regular. De hecho, cuando lo encontré, digo, yo busco los datos clínicos y todo el tema, y me encontré con el escáner que le habían hecho antes de dar la respuesta. Y da la casualidad que en el escáner, si se había hecho 2 días antes, decía vaso de forma y señal normal. Ese vaso no evolucionó en 2 días y no salía antecedentes de operado el paciente, y yo veo clarita la arteria esclénica que va saliendo de ahí. Y da la casualidad, ahí sale la arteria esclénica. Sale clarito, miren, clarito. Clarito. Ahí está justo entrando. Y sale por ahí. Y da la casualidad que como el escáner se le envió al radiólogo, en el informe del radiólogo no aparece la infección del vaso. Sigue entrando. Y como le decía a la Inés, estaba conversando delante con este tema, cuando hay hallazgos que se contraponen en informes, porque el informe A se hizo en X lugar y el informe de resto se hizo en otro lugar, pueden haber 2 opciones. O el radiólogo se le fue, cosa que me parece súper raro dado los hallazgos, o no quieren estar en conflicto médico con el informe anterior. Entonces, ahora, ¿es relevante dado estos hallazgos? Sí, porque si él pone hallazgo patológico, ¿quién está mal? ¿El radiólogo que informa el escáner o el radiólogo que informa la raza? ¿Ya? Y para eso, ¿qué necesito? Hacer un adendum. Adendum se llama para las correcciones de los informes médicos. ¿Y quién tiene que solicitar eso? El radiólogo o el radiólogo. El radiólogo. Temas que entra en cuestionamiento con el otro radiólogo. Y ahí Como que le está cuestionando su trabajo. Está cuestionando su trabajo. Y ahí pueden pasar inclusive a comité. Profe, Yo me encontré ahora con esto cuando lo estaba buscando. No, si ya fue, ya puedo hacerlo. Diga. entonces, de uno, acá se hace para ver si hay hemorragias. Componentes hemáticos, componentes serosos, y la otra patología, que es poco frecuente, pero se puede tomar, con depósitos de hierro, hemocromatosis, o deficiencias hematopoyéticas sistémicas que pueden generar depósitos de hierro en el hígado. Por lo tanto, habitualmente en esos contextos, la fase se ve relativamente normal, pero en el fuera de fase se ve un aumento significativo de la cifra. Bien, ¿qué secuencia nos falta? La definición. ¿Cómo se ve el fuera de fase? En el fase, en el depósito de hierro, Normal. se ve normal, y en el fuera de fase aumenta Aumenta significativamente la cifra. Bien, la secuencia favorita de la profe. Difusión, factores B que se trabajan en la difusión. 0,50, 60. 500, 800, 1000, depende del tamaño del radio, ¿no? Depende de la corriente de radio, ¿cierto? ¿Qué buscaría en la difusión? Restricción de agua y patologías recurrentes de restricción de agua acá. Inflamación, infección. Inflamación, infección, sobre todo los abscesos tangénicos, ¿cierto? Tumores, ¿para qué decir? Y quistes, porque el quiste, ¿qué habíamos dicho de los quistes la semana pasada? Los quistes renales, los quistes pancreáticos, los ovarios. ¿Se pueden malignizar? Pueden cambiar su composición y caracterizar de benigno a
maligno, ¿cierto? Entonces, en el caso que yo no pueda inyectar medio de contacto, ¿cuál es la secuencia que me puede acercar la información del medio de contacto? Difusión. Bien. Vamos, en los estudios de vía biliar, tenemos otras secuencias que se agregan al protocolo estándar. O sea, un protocolo de Colangio lleva el coronal, T2, el axial, T2 single shot, el axial, T2 fasar, ¿cierto? El dentro y fuera de fase, la difusión, pero además vamos a agregar dos imágenes complementarias. ¿Cuáles son? Sí, lo mencionan en el video. Son los famosos T2 pesados. Y algo de radiales. Son las imágenes colangio. Las imágenes colangio tienen una función principal. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa cumple una imagen colangio? Evaluar colangio carcinoma, evaluar la anatomía de la vía biliar intrahepática y extrahepática, ¿ya? Por lo tanto, a estas imágenes le vamos a agregar, o sea, al pool de abdomen le vamos a agregar dos secuencias para finalizar el estudio de colangio. El estudio de colangio no requiere medio de contacto. De hecho, el protocolo colangio no va a tener contacto. A menos que diga colangio más contacto, que eso sería abdomen más fuerte. ¿Ya? Pero el colangio veladito no va a tener medio de contacto. ¿Ya? Vamos a ligar una imagen radial. Se fijan, a medida que nosotros nos vamos moviendo, va cambiando el eje direccional, manteniendo siempre fijado a qué altura la planificación, al colédoco. Si se fijan, bueno, voy a pintar ahí a ver si la dan. Siempre el punto central de movimiento va a ser el colédoco. ¿Y qué nos permite caracterizar? Bueno, el conducto hepático con pancreático que se ve ahí, un pelín, ahí está. El colédoco, ¿cierto? Los intrahepáticos y lo poquito y nada que se alcanza a ver del conducto cístico y nuestra querida vesícula. Y tenemos un conflicto en estas imágenes. ¿Qué es esto? Que está al ladito de la vía biliar. Eso. El duodeno. ¿Cómo le hago para tapar el duodeno? Porque estamos en un T2. Es un T2 súper pesado. Si se fijan, todo el parénquima de atrás prácticamente no se ve. ¿Qué secuencia es de imagen radial? Es una imagen rápida, potenciada en T2. Lo decía en el video. ¿Qué secuencia es? Secuencia Singer. La A. La de la izquierda, sí. Es una imagen Singer shot. Obviamente está potenciada en T2. ¿Y qué cosa tiene además? Para lograr esa imagen, saturación grasa. ¿Ya? Aquí también vamos a ocupar las técnicas espectrales. Ahora, la técnica radial es una técnica súper amplia, que habitualmente los profesores de cortes son bastante amplios, son de 10 milímetros, 7 milímetros, son gordotes los cortes, y se hacen de forma radial para ver en distintos planos la caracterización de la vía biliar. Acá el TR, ¿de cuánto es de la imagen? Ustedes tienen los parámetros. El TR de 3.500 y el TE de cuánto es? Tiempo de eco. Por lo tanto, es un super mega T2. Esto se le conoce como T2 pesado. ¿Por qué? Porque yo al escuchar tanto eco, ¿qué empieza a pasar con la señal? Se empieza a perder, ¿cierto? Yo al tener un tiempo de eco tan largo, que hay otras estructuras que caen rápido, ¿cierto? De medida que voy esperando, el resto de las estructuras dan y señal. Por lo tanto, las que son 100% limpias, o entre comillas limpias, son las que se van a ver en un T2 pesado. Y además le agregamos técnica de saturación grasa, ¿para qué? Para aumentar aún más la interfase contraria, ¿cierto?
Porque el agua que tenemos en la vía biliar, el 99,9%, ya, 98% es agua, a diferencia de los otros tejidos que el porcentaje ronda entre el 65 a 75%. Si yo alargo el tiempo de eco lo suficiente, se relajan más rápido los que tienen los órganos macizos, ¿cierto? El 75% de agua, y queda prevalencia la anatomía de la vía biliar. En el fondo yo no estoy viendo las paredes de la vía biliar, solamente veo el contenido de la vía biliar en este imagen. Dígame. ¿Puede repetir cuáles son las secuencias como de base? Al protocolo estándar de abdomen, sin medio de contraste, o sea, va el coronal, el coronal Singer, el axial Singer, el quedofasa, que puede ser turbo o Singer, dentro de las fases, difusión, y además le agregamos el radial T2, pesado, ¿cierto? Y además le vamos a agregar un T2 pesado, pero volumétrico. Esta secuencia que están viendo acá es una secuencia turboestileto, volumétrico, isométrico. Y de hecho, si ustedes trabajan en reconstrucción MPR, puede ver la vía biliar en todos sus ejes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el radial nos queda deficiente por la carencia de apnea, ¿cierto? O respiración deficiente del paciente, esta secuencia nos puede ayudar. Y a su vez, cuando este volumétrico, porque el paciente tiene que cooperar con la respiración, queda feito, es el radial el que nos ayuda a poder caracterizar la vía biliar, ¿ya? ¿Por qué se eligen dos imágenes? Porque una entrega información isométrica, volumétrica, que puedo trabajar con MPR. De hecho, algunos colegas recortan la vía biliar y les queda bonita para mandarse en el radio. No es necesario, algunos radiólogos lo piden. Y a diferencia del radial, que solamente me entrega información secuencial, ¿cierto? Pero limitada en caracterización espacial. Por lo tanto, el Singer Shot, como una secuencia rápida, con cursores de corte amplio y una matriz baja, aquí yo no veo espacial. Aquí solamente veo interfase de contraste, o sea, lo que brilla más y lo que brilla menos. En cambio, en la imagen volumétrica, yo voy a tener información tridimensional, espacial y con una alta interfase de contraste. ¿Ya? El conflicto que tenemos de las imágenes de colangio, como les había comentado anteriormente, es el duodeno. ¿Y el duodeno qué es lo que tiene habitualmente en su interior? ¿Cómo se ve el duodeno ahí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Agua. ¿Solución para eso? No sé si lo vieron en el video, pero probablemente lo comentaron en el video. No vaya a ser tanto que lo hice yo no me acuerdo. ¿Solución para eso? Que lo van a ver en algunos centros, no en todos. Yo cuando me acuerdo, cuando el duodeno me ensucia mucho en la imagen. Contraste bioral, 2 ml de medio contraste, con un shot de 5 ml de agüita, para hecho. 5 minutitos, ¿y qué va a pasar con el duodeno? Va a ganar la señal porque, ¿qué es lo que hace el medio de contraste? Aumenta la relajación de las protones locales. Entonces, si yo a ese paciente le pongo gadolinio en una potenciación T2, ¿cómo se ve el gadolinio en el T2? Y por lo tanto me puede tapar la estructura duodénica. 2 ml de gadolinio, un shot de agüita de la llave, para adentro. Perfecto. Entonces Baja la señal duodeno porque hace con la relajación, con la relaxometría que produce en los protones locales. Bien. Y me falta una secuencia, chido. Ya la tengo acá en este protocolo, pero sí la tengo otra imagen. ¿Qué me faltará? Ya vimos el T2, T2 pasar, difusión, desde fuera de fase, las imágenes colangio, el mapa de C. Y no vamos a hablar del mapa de C porque ya sabemos la utilidad del mapa de C. ¿Qué me falta? Medio de contraste, chiquillos, medio de contraste. Por lo tanto, ¿qué tipo de secuencia voy a emplear para el medio de contraste? Un T1, ¿cierto? ¿Qué tipo de secuencia voy a emplear? ¿El tipo de administración de medio de contraste cuál es?
¿De qué forma yo inyecto el medio de contraste en el abdomen? En escáner. ¿Cómo inyecta el medio de contraste? Fases dinámicas. ¿Y en resonancia debería ser igual o distinto? Igual, por lo tanto, ¿qué tipo de fases vamos a hacer? Fase dinámica. ¿Cuáles son las fases dinámicas del abdomen? Material, equilibrio y eliminación. ¿A los cuántos tiramos la tirada? Y lo más importante, gracias. Fase máscara. ¿Por qué es importante aquí la fase máscara? Que ya habíamos visto que el neuro no la hacíamos, pero el músculo esquelético sí la hacemos. ¿Para qué nos ayuda la fase máscara? Una, nos permite la subtracción y poder realizar la administración de medio de contacto. ¿Y qué otra cosa más? Identificación de elementos hemáticos. Hemáticos, proteicos y serosos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que veo parcialmente dentro y fuera de fase, con el T1 de máscara, lo puedo realizar más. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el dentro y fuera de fase y el T1 máscara? ¿Qué lleva como complemento el T1 para la administración de medio de contraste? Saturación grasa. Por lo tanto, aumento la interfase de contacto. ¿Ya? Bien. ¿A los cuántos segundos tiro la fase arterial? 18 a 20. La venosa, portovenosa, entre 45 y 50, ¿cierto? La de equilibrio, minuto y medio, 2 minutos. ¿Y la fase de eliminación? Todo depende también si hay otra patología como el hemangioma que se tiene que dar un poco más de tiempo. Va a depender del diagnóstico. Entonces nos podemos acelerar o esperamos un poquito más para poder caracterizar algunas patologías de vascularización más leve, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuánto nos vamos a demorar aproximadamente solo en la fase dinámica? Solo tirando los volúmenes arterial, portovenoso, equilibrio, eliminación. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? 5 minutos, de 5 a 7 minutos. Va a depender de la velocidad del equipo. Hoy no encontré ningún de todos los volúmenes que he hecho en mi vida. Aquí hay uno. Bueno, tenemos solo la fase máscara, ¿ya? Por lo tanto, las técnicas espectrales aquí son las más idóneas, a menos que tengan un equipo avanzado donde podemos ocupar un dicción avanzado. En su defecto, en un equipo convencional, solo vamos a ocupar técnicas espectrales para aumentar la interfase de material. Conflicto de esta secuencia en el segmento abdominal, una gradiente incoherente, que es la que ocupamos para la fase dinámica. Hay que tener ojo y ojo. Las inhomogeneidades por ¿qué inhomogeneidad nos vamos a encontrar solamente en esta secuencia? Campo periférico, materia muy brusca, con los senos, o sea, senos protofrémicos, inhomogeneidad periférica y por interfase de materia por la presencia de aire en los intestinos. ¿Cuántas ml yo debería administrar en promedio en un paciente de 80 kilos? 8 ml. Por lo tanto, ¿qué necesito para inyectar? A diferencia de escáner, que yo puedo tirar los 80 ml. Ya, pero ¿cómo inyecto el medio de contraste? Porque es un volumen bajito. De hecho, ni siquiera ocupamos inyectora en este caso, a diferencia de escáner, que sí ocupamos una inyectora. La inyección habitualmente es manual, de alta presión, pero manual. Pero después de la administración de contraste, debería salir una solución para empezar el bolo, porque muchas veces con el volumen bajito puede quedar encampado en los alargadores. ¿Por qué? Porque el paciente queda en dos formas en la posición. Puede quedar con los manitos al lado, como en este caso, que la paciente tiene los bracitos al lado, porque en el examen, ¿qué le tenemos que pedir al paciente? Que suba, porque ¿qué queremos evitar? ¿Qué tipo de artefacto? De endurecimiento de as, producto de la cama ósea de los bracitos. Pero acá no tenemos este problema, pero tenemos otro problema. Acá abajo, ¿yo le puedo dejar al paciente la mano abajo? Sí, porque todas las imágenes, ¿qué dirección de fase deberían tener? Anterior, posterior. Entonces ya saben cuando existe un abdomen, ¿qué dirección de fase va a tener? O para probar. Para probar. Todas las imágenes axiales de abdomen se hacen en dirección antero-posterior. Por lo tanto, si yo tengo el bracito abajo, ¿qué necesitaría para inyectar el medio de contacto? Un alargador venoso.
Y un alargador venoso habitualmente acumula 5 ml. Entonces, si yo inyecto 8 ml, ¿es probable que se quede estancado el medio contraste en el alargador venoso? Claro que sí. Entonces, es importante siempre que nosotros naveguemos un bolito de suero. ¿Cierto? Bien. Dígame. De la fase máscara. La fase máscara es una imagen sin medio de contraste, que es un T1 con saturación grasa, ¿cierto? Y que me permite matar dos pájaros de un tiro. Una, generar la interfaz entre la imagen que no tiene contraste y una que sí tiene contraste para generar las diferencias imaginológicas. Y dos, porque en este tipo de secuencia, como es un T1 y tiene técnica de saturación grasa, yo puedo ver algunas patologías de reales en T1, que habíamos visto anteriormente, como contenido hemático subagudo crónico, contenido seroso y contenido proteínico. Entonces, la fase máscara nunca se me puede olvidar para poder pesquisar este tipo de patología. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, nada? ¿Ninguna? Entonces, para diferenciar el grasa vaginal, ya además no tiene saturación grasa. Para aumentar la interfaz de contraste, en la fase máscara puedo encontrar patologías de precisión rápida, como los componentes hemáticos subagudo crónico, proteicos o serosos. Como los quistes pancreáticos que tienen condición serótica, no existe esa palabra, contenido seroso previo a sus caracterizaciones tumorales. ¿Ya? Eso, pues, chiquillos, el protocolo no cambia. Es el mismo de aquí a la guerra del centro médico de María. Esta receta no cambia. Él no come de la imagen. Lo bonito del examen es que dependemos del paciente. El abuelito que apenas respira, el niño que no sigue instrucciones, los jóvenes que deberían respirar normal, respiran como la reverenda, ¿cierto? Todo ese tipo de conflictos hacen que el examen, que de hecho si usted calcula los tiempos de esta secuencia en sí misma, puede durar 7 minutos. El orden, cuando uno hace la receta, 7 minutos. Pero es tanta los requerimientos de apnea que puede durar hasta 1 hora.